Matrix, juegos de realidad y ficción o de ficción por la realidad. Pero retomemos el momento en que me aficioné al cine, ya que fue en esa misma época que ingresé a la Escuela de Teatro de Bogotá, que para mi placer quedaba en unos sótanos ubicados en los bajos de la Avenida Jiménez con carrera octava. ¿Quién lo iba a creer? Justo debajo del centro que tanto recorrí con mi padre. El teatro me permitió ser los personajes que yo quería. En la mayoría de ejercicios utilizaba música de la Edad Media o el Renacimiento. Estas vivencias hacían posible que me metiera en carne propia en los personajes, que pudiera sentirme por algunos instantes el héroe de la narración. Las flautas medievales, las viguelas, el violonchelo, hacían vibrar mi imaginación. Esta es la Avenida Jiménez. No sé si los que son bogotanos saben que en la carrera octava hay unos sótanos. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo sabía? ¿Tú sabes? ¿Sí? ¿Y sabías que allá hay una escuela de teatro? Ok, bien. Es algo muy particular porque muy poca gente en Bogotá sabe que hace unos años allí, ahora funciona allí uno de los salones de la ASAP, la Academia Superior de Artes de Bogotá, que queda en la carrera 13 con calle 13. Y aquí estudié yo, en esos sótanos, pero entonces pongo estas dos imágenes porque me parece muy interesantes cómo estoy conectando ese día de la primera comunión con todo el centro de Bogotá y cómo años más tarde estaba yo debajo de la iglesia San Francisco estudiando teatro. Muy bien. Esa música se conecta con mi ser. Es música del Renacimiento, de un grupo colombiano que se llama Música Ficta. Y toda esa música es la que empieza a inspirarme, ¿cierto?, para mis creaciones en esa época de la escuela de teatro. A diferencia de lo que sucedía con el cine, aquí, en el teatro, yo podía ser el protagonista o antagonista. Mi piel y mis sentidos desde la vida de otros, esos a los que les suceden cosas memorables y que por eso se han inmortalizado a través de personajes como Hamlet o Segismundo, el de la vida es sueño. Pero ni las iglesias, ni el interés por el mundo de la Edad Media o el cine fantástico o el contacto con el teatro son los únicos acontecimientos que anudan mi proyecto. Mi proyecto de teatro y nuevas tecnologías que hoy quiero presentarles. Quisiera referenciarles que esta pasión mía por la Edad Media tomaría fuerza con la leyenda de Zelda. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿La leyenda de Zelda? Ok. Antes de decir qué es, voy a mostrar una imagen de lo que es la leyenda de Zelda. Un juego electrónico. ¿Alguien lo ha jugado? ¿Tú lo has jugado? ¿Tu hijo? Ok. Bueno, este era, no sé si ustedes se acuerdan,
Sí, con una ocarina y con todo eso, ¿cierto? Bien, muy bien. Esto lo jugaba yo pues, en los años 80, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Cómo qué? No, tampoco, hombre, no, porque no tenía, era un Super Nintendo, pero era del cassette de este grandotote que uno metía y tal. Mi mamá nunca estuvo convencida porque ella creía que estaba dañando el televisor con ese juego. O sea, ya, digamos que decía, no, se está dañando el televisor con ese juego. Yo le decía, no, mamá, eso es otra cosa, eso entra por un... No sabía cómo explicarlo, pero yo sabía que el televisor no se dañaba con eso. Bueno, este juego, pues nunca pude terminarlo, porque mi mamá no me dejaba jugar casi, entonces nunca pude terminarlo y fue de grande, fue de ahora de adulto que pude yo en mi computador tener el placer de completar todo el juego y disfrutar eso que se había quedado como en mi infancia, ¿cierto? La leyenda de Zelda. Listo. A ver. La leyenda de Zelda, un juego electrónico que posibilitó mi ingreso real a castillos, calabozos, pasajes, que ahora hacen parte de mi memoria, en tanto puedo hablar de cada uno de ellos como si hubieran quedado inscritos en mi piel. Cuando hablo de realidad me refiero a la virtual, que como lo afirma Pierre Levy, tiene el mismo valor de la realidad cotidiana. Digamos que existirían dos tipos de realidad, ¿cierto? La realidad cotidiana y la realidad virtual. ¿Se dan cuenta cómo la fotografía en la que estoy con mi padre me llevó a otros relatos? Una imagen suscitará otra, un relato otro, configurando así quizás una historia de vida, provocando un pensamiento sobre el sentido mismo de mi vida y del proyecto que a futuro sigue. Esto no quiere decir que mi historia sea interesante para contar, ya que yo, como muchos otros, somos, entre comillas, hombres comunes. Que tal como lo relata José Luis Pardo, estamos buscando un momento de nuestra vida para relatar. Cito: quizá hemos pasado la mitad de nuestra vida esperando ese acontecimiento que habría de avalar nuestra vocación, pero ese acontecimiento no ha llegado. Por eso, nada sabemos acerca de cuál puede ser el sentido de nuestra vida. Ignoramos nuestro destino y es posible que no tengamos ninguno, como las cartas sin dirección, o bien que tengamos un destino absolutamente común, como la publicidad por buzones, que es como no tener destino, pues consustancial al destino, por ser propio de cada uno, intransferible, y por eso nos pasamos la mitad de nuestra vida como un rompecabezas al que le faltasen algunos pedazos y que estamos seguros de que no va a terminar nunca. Es interesante esta cita de Pardo porque nos instala en un pensamiento en el cual uno puede relatarse a sí mismo y contar su relato sin ser un hombre o una mujer extraordinarios, sino siendo, como él lo define, hombres comunes. La imagen de rompecabezas es muy sugerente, en tanto permite asociarse a esa idea de tejido que antes he mencionado, y es que nuestra vida está en permanente construcción, podría decirse creación. Cada día es un nudo nuevo de aquello que nos instala en el mundo y que solo nosotros, los comunes, podemos narrar en primera persona gramatical. En esa fotografía con mi padre está una parte del sentido de mi vida, pero no por la imagen, sino por el relato que la invade y que de cierta manera devela mi intimidad. Esta vida común y corriente, azote de los narradores y los contables, es lo único que yo, que no soy nadie, podría contar. Pero por otra parte, soy yo el único que podría contarla. En esa intimidad expuesta en las miradas de los demás, provocada en el tiempo moderno por interfaces digitales, lo que ha provocado que nosotros, los hombres comunes, como lo relata Paula Sibila, podamos dejar el interés único por los personajes ilustres y nos dediquemos a una apreciación por los relatos de los demás.
sus acontecimientos, sucesos que nos evidencian lo que el otro hace en su privacidad y que, como podría pensarse, constituyen una realidad a través del registro fotográfico y en general de la imagen producida y expuesta ante los demás. Me encuentro entonces con esta imagen. Esta es la imagen de mi Facebook, ¿verdad? Y escribe esto María José Hernández, marcas. Marcas es como pilas, una palabra que dice pilas. Empiecen a preparar contenido para estos fuertes cambios que trae Facebook. Que la foto de perfil sea un video me parece muy interesante y algo que fomenta la creatividad y da miles de opciones, ¿cierto? O sea, el Facebook como un espacio, como una plataforma en la cual yo cuento, me produzco además. O sea, ¿cuál es la imagen que tenemos, cierto, que cada uno de nosotros tiene en su perfil? ¿Y por qué esa imagen? ¿Por qué he seleccionado que esa sea mi imagen, la imagen de mi cara o de mi cuerpo, o sea la imagen que me representa ante los demás? Es una producción, ¿verdad? Y entonces uno tiene aquí en su plataforma, bueno, yo no soy, digamos, el fanático número uno del Facebook, pero me gusta mirar lo que otros publican y cómo otros se producen, cómo otros se cuentan a sí mismos, cómo otros van poniendo allí parte de su intimidad, como lo dice Paula Sibila, porque es que es abrirse a la intimidad, ¿cierto? Y lo que yo creo es que de alguna manera estas plataformas virtuales o el mundo digital o la virtualidad lo que provocó fue que de alguna manera todos nosotros nos volviéramos productores de nuestra misma imagen. Nos diéramos la oportunidad, ese cuartico de hora que dice Andy Warhol, ¿cierto? Cada ser humano tiene 15 minutos de fama, pues lo tiene uno en Facebook. O sea, yo tengo una hija de 14 años y entonces en algunas ocasiones me dice, papá, mira, mi foto tiene tantas visitas, 60 visitas, o sea, likes es la cosa, 60 likes, ¿cierto? O sea que hay una forma como de retornar mi producción, la producción que yo he hecho de mi foto, ¿verdad? En cómo se me devuelve con algo que se denomina like, o sea, me gusta, ¿verdad? ¿Y por qué me gusta? Porque, claro, uno podría pensar que mucha gente pone me gusta a todo, tan, pero no siempre es así. Uno a veces sí mira efectivamente lo que aparece ahí y le pone like porque realmente le gusta, ¿verdad? O sea que de alguna manera, ¿cierto? Lo que voy conectando es cómo las imágenes que vamos publicando y cómo esta cantidad de imágenes nos ayudan en esa producción. La imagen fotográfica en movimiento tiene el poder, como la afirma Barthes, Flusser, Freud, Benjamin, Brea, Silva, de ubicarnos en un tiempo-espacio del pasado. Barthes dirá que, cito, la esencia de la fotografía es precisamente esa obstinación del referente de estar siempre ahí. Yo, como referente de las fotografías aquí mostradas, me permiten un viaje hacia el pasado que me conecta con el presente y además con pensamientos futuros. Fíjense la asociación que estoy tratando de hacer. La fotografía no solamente se instala en el pasado, ¿verdad? Es tomada en el pasado, me representa el pasado que yo veo en el presente y me jala hacia el futuro. En esa pregunta, ¿quién soy yo también? Siento que esta obstinación está determinada por la vivencia de un suceso y de la manera como intentamos replicarlo, toda vez que es todo ello lo que nos identifica. Una foto o un video no soy yo, pero sí habla de mí, como un delicado tejido que se une a ella, al cuerpo y a la vivencia. Por lo anterior, puede decirse que la fotografía tiene sentido como memoria, y es por ese motivo que dice Silva que tiene una naturaleza perversa, porque, cito, por principio, una escena hecha para el olvido como consecuencia del natural paso del tiempo que quiere mantener en el recuerdo para seguirla viendo. Es como si quisiéramos construir una especie de presente eterno. Qué bonita esa relación que hace él con el tiempo y la fotografía. Se llama Armando Silva y es la foto como un presente eterno. Un presente que constituye mi ser a través de las imágenes que voy registrando en álbumes físicos o virtuales y que van hablando de quién soy yo. Se constituyen como huellas
como parte de mi identidad. Las redes sociales como Facebook hablan de biografía, en tanto que su intención es provocar un recorrido en imágenes de quién soy yo. Muy bien, listo, primera parte, chulo en la primera parte. Ahora abramos la discusión, ¿cierto? De esa primera propuesta que yo hago y esa relación entre el relato y la memoria y cómo se conecta esto con el cuerpo, con mi ser, con la manera como yo me produzco a mí mismo, como la manera como yo trato de dejar a través de la fotografía ese presente eterno, como lo dice Silva. Pensamientos, ideas, sensaciones, oposiciones. Bueno, tenemos el micrófono 2 en funcionamiento. Preguntas también pueden hacer. Me genera curiosidad. Yo uso mucho Instagram, en estos días me he movido mucho en esa red y he notado que he ido caracterizando que cierto tipo de publicaciones son las que más me gusta tienen. Entonces, en cierta medida también demarca esa persona que bueno, de todo lo que estoy mostrando, qué es lo que más le interesa a los otros o qué le llama la atención de ese yo que yo tengo, valga la redundancia allí. Entonces eso también en cierta medida limita, bueno, no hablo en términos de limitar, no, sino de preocuparme por, en mi caso, de hacer ese tipo de publicaciones porque entonces están hablando o están mostrando esa parte que al otro le interesa, ¿cierto? O a la otra, pues, dependiendo de las publicaciones. Yo le contaba a Antonio que yo comparto, aparte de todo este tema de las TIC, también el arte, en todo lo que tiene que ver con la danza, y tengo una amiga que siempre que sale a funciones y a presentaciones con nosotros y sube su foto vestida y producida desde la danza folclórica, es trending topic sus fotos, que trabaja en un banco, es la formalidad, la gerente y toda la cosa, pero ya cuando la ven allá con flores y faldas de colores y cosas, eso genera la sensación en su trabajo, y son hablándote de 100 a 200 me gusta cuando una foto regular tiene 20 o 30. Es muy bacano también que el otro, a través de estas redes, pueda conocer esas otras cosas que hacemos nosotros y que compartimos digamos, en gustos o en personalidades. Es que yo creo, Yair, que de alguna manera esa posibilidad que los creadores de Facebook se la pillaron muy bien, ¿cierto? Y es que debían cambiar todo su concepto hacia la biografía. Entonces, ya el concepto de biografía ya entra a otro territorio del pensamiento, ¿cierto? Porque es cómo yo efectivamente puedo contar mi vida, hacer una narración de mi vida a través de la imagen, ¿cierto? Fundamentalmente, porque digamos que Facebook no son tanto palabras, digamos que uno no entra a Facebook para ver casi frases y cosas de esas, y utiliza otro tipo de espacios. Pero cuando uno ve la imagen o el video, ¿verdad? Es allí donde, tú acabas de decirlo muy bien, me produzco yo, ¿verdad? Es una forma de producirme y de tener quizás una vida paralela, porque como bien lo dices, y como nos pasó esta mañana, ¿cierto? Muy probablemente a través de un video que yo publico, pues la otra persona puede decir, oiga, yo no pensaba que a usted le gustaba esa música o que no le o que le gustaba eso, o que usted se vestía así, inclusive, ¿verdad? O sea, es cómo se va produciendo esa imagen. ¿Atrás? Sí, gracias. Fíjate que a los maestros, y la mayoría de aquí creo que lo somos, nos pasa algo especial con las imágenes. Y es que muchísimas veces ni siquiera tiene que haber sido una imagen que fue capturada por una herramienta tecnológica, sino que fue capturada simplemente por un momento en el aula de la clase, ¿sí? Por un momento en el que te haces contacto con un estudiante, una niña, un joven, que te cuenta una historia a través de su interactuar y su actuar en el aula de clase, ¿sí? Que le podés leer la vida, le podés leer los sentimientos y las emociones que ellos no son conscientes que nos están transmitiendo, pero que están allí. Yo no sé si de pronto es que los maestros con el tiempo vamos adquiriendo esa habilidad, pero uno va aprendiendo a leer en ellos sin necesidad de capturar la imagen con la herramienta tecnológica, pero es capaz. Yo he leído y he escrito también y he compartido con muchos compañeros esos relatos, esas historias de las que tú estás hablando que se pueden construir con el solo hecho de tener la oportunidad de parar allí al frente a un estudiante o de hacer una observación de un estudiante, un niño o una niña en el aula de clase ante una situación especial. Muchas veces esas no son las imágenes que se suben al Face o no son las imágenes que se capturan con la herramienta tecnológica, porque todos tenemos una tendencia a que cuando sabemos que vamos a ser capturados en esa imagen, entonces ponemos nuestra mejor cara, ¿sí?
posamos. Y eso nos quitamos las gafas, ¿sí? Sacamos pucheca, metemos estómago y entonces la imagen que mostrás allí muchas veces ni siquiera te transmite toda la realidad de ese ser al que quisiste capturar. Por eso de pronto uno se vuelve amigo y amiga de las imágenes así, ¿no? Las capturo sin informar, sin avisar, y muchas veces esas me dan realmente una historia más cercana a la verdad. Claro, muy bien. Y te conecto con otra cosita que es interesante, y es como, ahora que tú hablabas de quitarse las gafas y eso, como también las selfies han generado toda una actitud corporal frente a la foto. No sé si a todos nos pasa, pero si ustedes se van a hacer una selfie, lo primero que hacen es agacharse. Es una actitud corporal, ¿cierto? Es una acción corporal. O sea, nadie se toma una autofoto como así, sino que siempre es como, o sea, siempre es como agacharse, y no entiendo por qué. Creo que la cámara en muchas ocasiones captura un gran espacio, pero es como una actitud que tenemos todos, ¿cierto? O de girar la cabeza un poco, casi que en todas las fotos todos giramos la cabeza un poco. Es una actitud corporal, ¿cierto? Frente a la imagen, ¿no? O sea, ¿cómo quiero ser capturado yo por la imagen? Y ahora que tú hablas, Pablo, ¿cierto? Oscar, se me metió Pablo. Ya te dejé Pablo todos los 3 días. No, mentira, no. Oscar, ahora que hablaba Oscar de las tendencias, también hay una serie de tendencias en la construcción de esa imagen, ¿verdad? O sea, los jóvenes se toman la foto generalmente como de perfil, como buscando como un perfil, como algo extraño, o las chicas así, ¿cierto? Son tendencias también que se logran allí. Bien, sigamos por acá. ¿Quién iba a hablar? Por aquí levantaron la mano. Sí, tú. Dale. Me voy a referir con respecto a la imagen, el poder de la imagen. Me quedé asombrado, sin tener en cuenta de los likes que usan las niñas, sobre todo las niñas en el Facebook, donde últimamente, desafortunadamente, menos ropas es más likes, ¿cierto? Separando eso, me quedé asombrado de una imagen que pintó una de mis sobrinas. La hizo pintar una psicóloga. ¿Y por qué la hizo pintar? ¿La hizo qué, perdón? La hizo pintar. Ella pintó. Ah, ya, pintó. Ella dibujó entonces. Resulta que ella no quiso hablar con la psicóloga, pero entonces ella le dijo, ella no quiere hablar, entonces lo voy a hacer pintar. Y la psicóloga pudo identificar que lamentablemente a mi sobrina le pasó algo muy frustrante. Ella era una niña y le ocurrió algo que a una niña a esa edad no le podía haber sucedido. Y la psicóloga identificó ese problema. Por eso me refería a el poder que tiene una imagen. Sí, muy bien. ¿Recuerda su nombre, por favor? Germán, como les conté al comienzo, en algún momento soy también psicólogo y en esta labor de ser psicólogo, pues obviamente una de las herramientas que estamos utilizando los psicólogos es entrar a los Facebook de los chicos, de las chicas, sobre todo los adolescentes, y mirar lo que están publicando allí, ¿cierto? Hemos encontrado, por ejemplo, muchas tendencias hacia ideas suicidas y cosas así, simplemente entrando al Facebook, ¿no? Porque una chica que nos llegó de urgencias, ¿sí? Con una ideación suicida justamente, la atendimos en el hospital y estaba justamente, entramos a su Facebook y el Facebook desde mucho tiempo atrás ya estaba ella mencionando y sugiriendo que esto iba a suceder, ¿no? Inclusive se había unido a unas redes justamente de cómo suicidarse mejor, etcétera, etcétera. Entonces es interesantísimo y lo digo pues sobre todo para los padres también, un muy buen medidor de cómo va toda la relación del hijo con el mundo es el Facebook, digamos que va en público, porque como es una construcción de su self, entonces claro, a partir de allí podemos identificar muchas cosas. Voy a dar la palabra a 2 personas más y si no, Lucho aquí me tiene atormentado ya con el tiempo. Ok, listo. Algo que quería comentar es referente, el tema de lo que ha impactado por las redes sociales y el tema de las fotografías, de las imágenes. Una frase muy clara, una imagen dice mucho más que 1000 palabras. Y yo siempre he mirado como un tema de ventaja las redes sociales. ¿En qué sentido? Que uno puede leer
todo lo que uno quiera a través de las fotos que la gente, lo que tú decías, pues compartiendo lo que tú decías, a través de las fotos que la gente se muestra. No tanto como desventaja dentro de las instituciones educativas, se puede mirar como una fortaleza, el tema de fortalecer las redes sociales, valga la redundancia, las redes sociales, porque uno puede captar todo lo que hay dentro del estudiante, uno puede captar todo lo que hay dentro de lo que está haciendo. Y no solamente eso, o sea, uno puede hablar al mundo entero de todo lo que está pasando dentro de nuestra propia institución, con 2 o 3 imágenes. A mí antes particularmente pues no me gustaba subir muchas fotos por el tema de privacidad y todo el asunto, pero en este tiempo tengo la oportunidad de viajar a islas cada rato, bueno, todos los días tengo que ir a islas, y ha despertado pues ese hobby en mí, ese deseo del tema fotografía, ¿ya? Por los escenarios que se ven en Boca Chica, por los escenarios que hay, que incluso estaba hablando con nuestra compañera, y cartageneros no conocen la isla, ¿ya? Y todo lo que uno se pierde por no conocer lo que dice la isla, pues me he dedicado a hablar a través de mi fotografía, ¿ya? Y gente ha entendido el mensaje, gente, ¡ey, hermoso! ¡Ey, eso dónde queda! Estoy aquí en Cartagena, estamos cerca. Entonces, a través de esa foto hemos podido expresar o divulgar todo lo que tiene que ver con nuestro escenario, todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad como tal, todos los sitios hermosos, todo lo que habla de la gente, ¿ya? A través de algo tan sencillo como una fotografía. Y así una fortaleza tremenda y una herramienta pues bastante útil para la realización de los proyectos, para la realización de todas las actividades pues, que quiero realizar. Un poco Colombia mágica, Colombia, o sea, magia salvaje, es un poco eso, ¿no? No conocemos nuestro propio territorio, ¿no? Muy bien, una última intervención. Luego vamos al final de pronto si nos queda tiempito. Mi intervención gira en torno a 2 aspectos. El primero es expresarme un pensamiento frente a lo que es para mí la fotografía con relación al taller. Y el segundo es abusar de usted en el sentido de expresarle una inquietud que tengo y desde su saber como psicólogo me puede orientar en ese aspecto. Dentro de lo que yo pienso que es para mí la fotografía, además de una oportunidad de realizar pues un relato fotográfico, además de la oportunidad de reflexionar, de mirar mi pasado, también es una oportunidad para mirar lo que ha sido mi vida, hacer una reflexión, hacer un ejercicio metacognitivo de lo que ha sido mi vida desde todo lo que compete como ser humano, como sujeto social, como un ser afectivo, carente o lleno de sentimientos, determinando de alguna manera cuáles han sido mis falencias y cuáles han sido mis potencialidades dentro de mi característica de ser persona. Me explico. Yo recuerdo una fotografía con mi abuela. Yo viví con mi abuela bachiller. Gracias a ella pude salir del bachiller. Y a veces miro fotografías con las que estoy con ella y veo que hay un gran amor aún después de ella haberse ido hace 17 años para el cielo. Entonces, pero también digo, ¿qué falla? Yo, ¿por qué fui tan rebelde en mi época de adolescente? Entonces, reflexiono frente a esa situación y hablo con mis hijas. Y dentro de no decirle, no sean rebeldes como yo he sido, no podría decirles eso. Pero vean, valoren lo que tengan, vean, estamos aquí ahora, mañana quién sabe, valórenos, quieran a sus amigos, quieran a su familia. Es ese mensaje que yo les quiero transmitir. Bueno, y la segunda, yo soy maestra de la normal de Anserma Caldas. Sucede que dentro de mi labor pedagógica está también el hecho de permitir que los normalistas del programa de formación complementaria accedan a momentos de práctica pedagógica conmigo, pues con todos los maestros. Este año me pasó algo muy casual. Generalmente yo les digo a los normalistas que van a hacer, necesito que nos contactemos por Skype o por Face para ir enviando planeaciones, para yo irle haciendo observaciones frente a la situación, ya que algunos son de vereda y no es posible tener contacto personal en horas de la tarde o en horas de la noche con ellos. Entonces hay una niña que me dice, profe, por Face, sí, por Face, pero antes de ella enviarme antes de yo aceptarle la solicitud, no,
no voy a mentir. Ella me envía la solicitud, yo le doy confirmar y empiezo a explorar con el Face. Veo que hay imágenes que me inquietan, algunas me sorprenden y otras hasta me asustan y me intimidan, porque lo que veo no son fotografías, las normalitas que uno monta, el papá, la mamá, los hermanos, no, para ella tener la edad que tiene. Ella empieza a montar, yo la exploro hasta el 2008, creo que fue, y ella solamente monta fotografías sangrientas. Es decir, la cabeza, el muñequito sin cabeza, el ratoncito, son cómicas pero sangrientas. El ratoncito que le corta la cabeza y se le come el cerebro, o la novia que está de pie cortándose las manos. Entonces, hay muchas imágenes alrededor. Entonces, me inquieta mucho y me preocupa, y empiezo a entablar una relación con ella más cercana, porque todos los normalistas que han pasado por mis manos es la que más me preocupa, sin saber realmente qué es lo que quiere decir esa situación. Y descubro que ella no tiene mamá, no tiene papá, ha vivido una serie de situaciones psicoafectivas que la han de alguna manera marcado, y lo último es que yo sí notaba que ella en el momento de la práctica me decía, profe, yo no oro, yo no leo una oración, pero yo creí que era timidez por ser el primer momento que se hace. Y ya poco a poco en otra conversación encuentro que ella no tiene creencia, ni siquiera pues de ninguna religión, porque así sea de otra religión fuera de la católica, una acción de gracia, ¿cierto? Y ella me dice, profe, es que para mí Dios no existe, para mí yo estoy aquí es por estar. No sé ni qué estoy haciendo acá. Entonces, doctor, con todo respeto, yo quiero que usted me ilustre frente a esa situación, qué es lo que esa niña me quiere transmitir con esas imágenes. Bien. Muchas gracias. ¿Recuerdas su nombre? Marta Teresa. Marta, bueno, listo. Al final te puedo dar muchas claves de cómo trabajar ese tema, ¿cierto? Porque habría que revisar allí algunas cosas, ¿cierto? Porque lo que estoy tratando de sustentar y argumentar acá, es decir, la imagen conecta con una serie de relatos, los relatos se construyen o construyen mi realidad, ¿verdad? O sea, entendiendo que la realidad es la de cada uno de nosotros. Hay un autor que se llama Kenneth Gergen, que habla de la realidad está construida por relatos y relaciones. Y me afinco yo en esa idea de Gergen porque la manera como nosotros relatamos es la manera como estamos construyendo nuestra realidad. De alguna manera podría conectarlo inicialmente desde allí. Bien, primer paso entonces dado, ¿verdad? Relación, cómo la imagen suscita otras imágenes, otros relatos. Y vámonos para una segunda parte de la conferencia. Cuerpo, huella y relato. Fíjense que aquí ya entramos a un trabajo en el cual vamos a vincular más fuerte dos conceptos, el cuerpo y la huella. Hay artistas para los que su cuerpo se convierte en la esencia de la expresión. Artistas que... Dale duplicar. Hay artistas para los que su cuerpo se convierte en la esencia de la expresión. Artistas que literalmente llevan el arte en las venas y la experiencia de su cuerpo más allá de sus propios límites. Estamos hablando de body art, life art o arte carnal. No solo música entrevista a Orlane, artista francesa que crea el manifiesto Arte Carnal, donde la cirugía se pone al servicio del arte y el dolor aparentemente no existe.
Operaciones en directo, cambios de imagen y mucho coraje. Yo he escrito un manifiesto que se llama El Art Canal y que es algo muy diferente al body art. El arte corporal trabaja con los límites físicos, el dolor y también con los límites psicológicos. Siento haceros sufrir al ver estas imágenes de vídeo, pero sabed que yo no sufro, ni durante las operaciones ni después. Lo primero que quiero decir es que no se sufre, solo hay un pequeño pinchazo de la anestesia. Pero es como en el dentista, solo son unos segundos. No sufro. Oglen ya ha pasado por el quirófano 9 veces, en las cuales ha experimentado un cambio constante, no solo físico, sino también psicológico. Todo empezó en los años 70 cuando Oglen, enferma, tuvo que pasar por el quirófano. Decidió grabar esta intervención convirtiéndola en una performance. A partir de ahí, Oglen tuvo claro que volvería a incluir el quirófano en su trabajo. Yo lo he estado haciendo desde 1964. No las operaciones quirúrgicas, pero sí un trabajo relacionado con el estado del cuerpo, y lo he llevado a cabo para el interior de una sociedad. En general, el arte para mí es algo que está fuera de la ley, de la resistencia, que hace pensar a la sociedad, que plantea preguntas, que no es simplemente un arte decorativo, que no es solo algo para adornar la casa. ¿Quién es el artista? ¿Es el cirujano que trabaja sobre la cara? ¿Qué imagen tenemos de nuestro cuerpo? ¿Cómo representamos a los demás nuestra imagen del cuerpo? Estas preguntas activan una segunda parte de la conferencia. El cuerpo está escrito, pero también sobre él se elaboran diferentes inscripciones que pueden ser vistas como exscripciones, según lo argumenta Jean-Luc Nancy, pero que vienen a configurar, igual que las fotografías, un relato ligado a nuestra corporalidad. A pesar de corresponder a un anclaje de la identidad, el cuerpo va cambiando con el tiempo y en él van apareciendo cicatrices, ornamentos, que van revelando narraciones sobre nosotros mismos, fijando así cada vez más nuestra forma de vernos, nuestra imagen frente a los demás. A mi consultorio de psicología de un colegio en Cartago llegó la abuela de un joven de 12 años, quien visiblemente afectada relata la manera como descubrió que su nieto se había realizado en su brazo izquierdo una marca con una cuchilla. Es el nombre de un cantante, afirmó en medio del llanto de la mujer. En la entrevista con el joven minutos después, él se mostró un poco confundido con la situación, ya que no esperaba esa reacción de la abuela con quien vive desde hace 9 años y a quien considera su madre. Es el nombre de un DJ que me gusta mucho, afirmó de manera temerosa al tiempo que extendía el brazo ante mis ojos. Mi pregunta, ¿para qué lo hiciste?, no encontró una respuesta concisa. Sin embargo, descarté de manera clara que se trataba de una autoagresión o ideación suicida. Motivo por el cual tomé la decisión de realizar una conversación que poco a poco fue develando el relato que había detrás de la huella, que quedaría en su piel de manera permanente. Lo interesante fue que el relato no era visible a través de la huella, toda vez que una marca en la piel tiene una interpretación siempre diferente para quien la ve. Seguramente de cada parte de mi cuerpo puedo generar un relato distinto. A pesar de esto, mi cuerpo es en sí mismo una grafía, una somatografía que integra lo físico y que puede ser intervenida tantas veces como se quiera, bajo marcos culturales, étnicos, sociales. En este sentido, mi cuerpo se convierte en un gran relato que no requiere de traducción a palabras. Es texto, es escritura, como lo plantea Nancy, quien defiende que el cuerpo no puede escribirse porque desde un inicio ya es una escritura. En este orden, no es posible leer el cuerpo como cualquier otro texto, porque es más que escritura. Cualquier huella provocada o accidental sobre el cuerpo, sobre la piel,
constituye de manera general esa grafía que no está compuesta de letras, pero que sí puede provocar nuevas miradas sobre este. Beatriz Quintero afirma, cito, la huella, como signo indexical, tiene la función de llamar la atención sobre un cuerpo, de señalarlo o señalar su ausencia, haciéndolo visible. Está determinado físicamente por este cuerpo, pues en él se encuentra la causa de su existencia. Cierra comillas. Sin embargo, lo que interesa no es llegar a una contradicción sobre las ideas del cuerpo que plantean Nancy o Quintero, sino solamente dar cuenta de la narración que aparece detrás de cada una de las huellas corporales, teniendo en cuenta que cada cicatriz, tatuaje, incisión, realizada de manera consciente o por accidente, tiene tras de sí una memoria que remite a una historia y que hace parte de nuestro relato como seres humanos. Al respecto dice Nancy, cito, los cuerpos escritos, incisos, tatuados, cicatrizados, son como cuerpos preciosos, preservados, reservados como los códigos cuyos engramas gloriosos son. Son precisamente esas marcas las que constituyen mi ser. Por esto mismo pueden ser también provocadas en una acción que deviene conciencia sobre el sí mismo, tal como lo plantea Jacinto Choza, comillas. En las primitivas formas de reflexión sobre la conciencia del cuerpo, una de las primeras formas de adquirir conciencia de que tenían cara fue pintársela. Pintarse la cara, hacerse marcas en ella con colores, heridas, perforaciones, etc. Pregunta, ¿quiénes de aquí están tatuados? 1, 2, 3, 4. 4 de más o menos 45. ¿Eso es el 10%? ¿Casi el 10%? 10%. Ok. Ok. Bueno, o sea, un buen número de mujeres. Esa cicatriz, por ejemplo, de la cesárea, es una historia conectada con el amor. O sea, es una herida que no es, que posiblemente puede ser algo que no les guste a las mujeres, ¿cierto? Pero que conectan con el amor, ¿cierto? Generalmente. También con una historia, en qué momento se la hizo, si fue por una presión, si fue que tenía que ser de urgencia o fue que yo decidí como mujer tener mi hijo o mis hijos por cesárea, ¿verdad? ¿A dónde voy yo? Y es que las marcas en la piel, por ejemplo los tatuajes, es porque yo lo provoco, ¿verdad? Es una inscripción en mi piel que yo provoco a conciencia y que de alguna manera reflejan y yo me grabo allí en mi piel lo que yo quiero grabarme. No sé si alguno de los que están acá quisiera contar qué tatuaje tiene. ¿Tú? Ok. Me paro. Breve. La historia de mi tatuaje es ese, aquí. Mi hermano en su curiosidad por aprender a hacer tatuajes me dijo, Marta, ¿me va a servir de modelo? Y yo, de modelo, y eso, me dijo, no, yo quiero hacer un tatuaje. Y yo, bueno, ¿qué se quiere hacer? Y yo inicialmente le dije que las iniciales de mi nombre, y después le dije yo una florecita. Pero sucede que la florecita es así de chiquitica, pero en mis 2 embarazos, obviamente, la flor se volvía un jardín. Y esa flor ya no es tan pequeñita, ya pues por la piel, por la elasticidad que ha provocado mis 2 embarazos, no, mis 5 embarazos, solo que 2 han sido a feliz término. Entonces ha hecho, esa es como mi marca también, y lo que me recuerda que he sido madre, porque ya no es tan pequeñita, ya es un poquitico más grandecita. Muchas gracias por tu intervención. Pero al mismo tiempo que se instaura conciencia sobre el ser del cuerpo, puede hablarse de modificaciones de mi identidad frente a los demás. En este orden, el cuerpo hace fijar la mirada y construye muchas formas de mirarlo.
me refiero de manera concreta a que cuando yo instalo algo en mi cuerpo como perforaciones o tatuajes o cosas así, estoy indicándole a los demás que quiero que miren, a no ser que el tatuaje sea en una zona en la cual efectivamente sea solamente mirado por mi pareja, por ejemplo. Mirarlo mucho más si se piensa que el cambiar el cuerpo de color o realizar perforaciones, cortes, incisiones, hacen parte de ceremonias o actos. Alguien es ahora otro. Es por este motivo que puede decirse, como lo afirman Joan Pujol y colaboradores, que, abro comillas, el cuerpo es tanto un producto como un productor cultural que habita un mundo simbólico conectado a otras dimensiones o a sus experiencias, conectado a su propia localización de los distintos espacios y tiempos generados por su actividad social. Cierra comillas. Como trato de hacer ver a través de esta segunda parte, el cuerpo permite una forma de relatar y de ser leído sin palabras, ya que es la imagen la que configura una narración, la que crea una conexión con la cultura, la psicología, el contexto social. La paciente A estaba siendo suturada a 4 manos mientras yacía en una camilla de la sala de urgencias. Una hora antes, su compañero le había propinado 9 machetazos al salir de su trabajo. Su pregunta, que se convirtió casi en un eco durante la operación realizada por los médicos de urgencias, quedaría para siempre en mi memoria al atenderla en la consulta de urgencias del hospital. Hablo de la consulta que yo le hice a ella. ¿La cicatriz de mi cara se va a notar mucho? La terapia de duelo y aceptación de su nueva huella corporal ya lleva más de 6 meses. Es esa llaga como marca que provoca un cuerpo retraído y privado de su espacio de juego en un país lleno de violencia como Colombia, que las llagas invaden nuestras calles, nuestro entorno en general. Aquí los mutilados por bombas, allá los que deambulan en sillas de ruedas por un disparo, más cerca las mujeres quemadas con ácido. Si, como lo defiende Beatriz Quintero, la huella corporal corresponde a una presencia, a una impronta, si, como lo expresa Iliana Hernández, que el cuerpo del ser humano siempre está expuesto en tanto representarse o presentarse en imágenes, si, como lo afirma Jean-Luc Nancy, una presencia es un ponerse delante, entonces podríamos formular algunas preguntas. ¿Qué nueva imagen tiene la paciente A? ¿Qué nuevo relato atraviesa su vida improntada por una cicatriz que cubre un 30% de su rostro? ¿Cuál es su nueva presencia? Ver la imagen ver a la mujer que deambula por el hospital con su rostro signado haría pensar en múltiples historias de esa cicatriz. Quizá nadie podría asociar esa marca al horror de un recuerdo que se anuda en cada uno de los puntos que intentan fijar la fisura en su piel. Veamos ahora 2 imágenes. La primera de ellas, de un autorretrato del artista español David Nebreda, realizado en 1952. La segunda, de Marina Abramovic, artista serbia, que en 1975 hizo su obra Lips of Thomas, los labios de Thomas. Esta es la de David Nebreda. Y esta es la de Marina Abramovic. ¿Qué pasados, historias se relacionan con las marcas en los cuerpos de Abramovic, Nebreda, Orlán? Sus rituales, ceremonias seguramente buscaban la creación de tensiones sobre el cuerpo de la belleza, el poder, la angustia, el desequilibrio. Pero, ¿qué relatos los llevaron a esa creación? El cuerpo ha pasado de servir como motivación para la pintura a una superficie pictórica, para convertirse en el mismo lienzo, en el mismo objeto de intervención, como sucede con el body art y demás movimientos de vanguardia, llegando incluso a convertirse en un cuerpo intervenido
a través de deprivaciones, incisiones, amputaciones. Hemos recorrido 3 formas de relacionar la huella del cuerpo con el relato que está detrás de ella. Las provocadas, como lo que sucedió con el joven del colegio, o las producidas por los artistas como obra de arte, o las producidas por la violencia. Ahora observe su cuerpo, haga un recorrido mental sobre la piel que recubre su ropa. ¿Qué huellas ve? ¿Qué relatos esconden sus marcas? ¿Cómo podría generar un relato de su cuerpo a través de una imagen? Bien, final de segunda parte. Abro la discusión entonces de esta segunda parte sobre la relación cuerpo, huella, relato. ¿Sí? Bien, quisiera que de este lado está como más caldeado, ¿cierto? Quisiera que del lado izquierdo mío hubiese alguna participación para arrancar la conversación. ¿Quién quiere arrancar? Dale. Bueno, a mí me inquieta un poco, más bien, no mucho, un poco el pensamiento filosófico de Bauman cuando habla de tiempos líquidos con respecto a este tema de la imagen. Si la imagen responde precisamente a esos tiempos líquidos, al vaivén de, digamos, coyunturas, sin tener en cuenta, en este momento lo hemos mencionado, el tema del poder y pues cómo se mueve todo esto. Entonces, igualmente, el cuerpo, las huellas, estas narraciones, pues de pronto también tienen unos hilos superiores que no estamos observando ni analizando aquí. Pues ese es el interrogante que tengo en este momento. Muy bien, Bauman propone, hay 2 textos que me parecen, bueno, muchos textos de Bauman que me parecen interesantes, ¿sí? Uno que también se llama Vida líquida, ¿cierto? Y que justamente apunta a esta vida un poco en velocidad, ¿cierto? O sea, todo lo que va atravesando, todo lo que va poniendo como en situación al ser humano un poco apresurada, un poco casi que sin detención, ¿cierto? Entonces, claro, este influjo de imágenes que aparecen todo el tiempo, de todo esto, van generando en nosotros un modo perceptual, ¿cierto?, de concebir al ser humano. Has incluido un concepto que para mí va a ser muy importante en la tercera parte, que es el poder, ¿cierto? No sé si de pronto hay coincidencia, ¿cierto? O vamos a tener coincidencia contigo en ese concepto del poder. Yo lo tomo desde lo que propone Michel Foucault. Voy a trabajar en la tercera parte casi que todo el tiempo Michel Foucault, pero es justamente o apunta justamente a eso. O sea, cómo la producción de imágenes también están determinadas por unos manejos que tú bien lo defines, de producción también de la imagen desde puntos de vista inclusive comerciales, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hace el chico de tatuarse, el cantante, ¿verdad? Es de alguna manera una tendencia, como lo dice Oscar, pero también es una forma, ¿cierto?, de hacer implícito en el cuerpo un manejo del poder, ¿sí?, que viene de otros tipos de producciones, como la producción musical o como la producción, ¿cierto?, escénica, ¿no? ¿Cómo impacta eso al ser humano hasta el punto de que yo me tatúo el nombre de un artista que no es lo mismo que tatuarme el nombre de mi mamá, no sé, algo así, ¿cierto? Bien, muchas gracias por tu intervención. Ya listo, ya está. Bueno, perdón, qué pena contigo, ya te doy. Es que esta imagen de Marina Abramovic, ¿cierto? Esa serbia, ¿verdad? Que justamente construye a través de esta imagen tan poderosa, tan fuerte, justamente habla del poder, ¿no? Está en contra de ese poder, ¿cierto? Y visualmente lo hace en su cuerpo y ella sabe pues que obviamente esa marca le va a quedar, ¿verdad? Entonces ahí hay una gran potencia, digamos, frente a esta imagen que propone Marina Abramovic, que la pueden buscar, la pueden googlear, y también hace unas intervenciones muy interesantes. Ella hace también, por esa misma época, otra intervención en la cual, en sus performances, ella se acuesta en una mesa en el museo y
al lado vamos a suponer que esta es la mesa del museo, aquí se acuesta ella, aquí hay otra mesa en donde hay una serie de armas, ¿verdad? Cuchillos, hachas, flechas, un revólver, y ella propone que con su cuerpo se haga lo que quiera, un poco en contra, o más bien haciendo una reflexión crítica sobre lo que sucedió en los campos de concentración. Entonces ella expone su cuerpo, ¿verdad?, para que en él se hagan las huellas que sean necesarias, ¿cierto? Entonces los performers generalmente van al límite en sus expresiones, como lo acabamos de ver, lo que hace David Nebreda, el español, o lo que hace Marina Abramovic. Listo, tan y tan. Bueno, no sé hasta dónde sea contrario a lo que se esté exponiendo, pero cuando Gabriel García Márquez tuvo sus momentos de inspiración, probablemente no pensó si habían hipérboles, exageraciones, si habían figuras literarias o no. Y ¿por qué lo cito? Porque ese ejercicio se hace posterior a la escritura de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, hasta dónde el hombre siempre ha venido manifestando este tipo de actos, de situaciones, desde que aparecimos inicialmente como seres humanos, como sapientes, y ha sido realmente los medios de comunicación los que han resaltado algo que es relativamente normal, que de momento nos escandaliza, ¿no? Por ejemplo, tema de embarazos en adolescentes, historia de toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde este tipo de situaciones, o sea, han sido comunes, pero como que nos ha costado aceptarlas, y de un momento a otro lo que hacen redes sociales es volverlas populares, es volverlas cines, es volverlas modas, volverlas tendencias? Entonces es la reflexión, ¿no? O sea, este tipo de manifestaciones, desde mi concepto, digámoslo, que desde la ignorancia, pues puede decir uno que han sido permanentes, solo que con redes sociales se ha hecho como más evidente, más popular, más escandalizadora. Sí, la hija del profesor o la hija del alcalde, sí, mire lo que hizo. Entonces, no sé hasta dónde esto ha sido parte del ser humano desde que comenzamos. Bueno, eso lo dije yo en la parte, ¿no? O sea, lo que yo estoy sustentando acá es que justamente es milenario. O sea, en lo que acabo justamente de contar, ¿cierto? Es milenario, o sea, las incisiones y todo lo que ha sucedido con el cuerpo, pues siempre ha sucedido, ¿sí? Y es como ahora lo estoy trayendo solamente para ponerlo como en una relación con el arte, con el performance mismo, y cómo eso que siempre ha sucedido se utiliza, ¿cierto?, para la creación, ¿no? O sea, para la transformación del cuerpo. Pero, claro, toda la vida ha existido, es milenario. O sea, justamente esta cita de Jacinto Choza me parece tan interesante, y es, se dieron cuenta o hacen conciencia de ese rostro cuando se lo empiezan a pintar. Sobre eso hay algo que también he escrito en algún artículo, y es cómo el espejo, por ejemplo, resulta ser una herramienta útil para nosotros, porque definitivamente la única parte del cuerpo que no nos podemos ver es la cara. O sea, no sé si habían hecho alguna vez la reflexión sobre que no nos podemos ver nuestro rostro. Podemos ver casi que todas las otras partes del cuerpo, menos la cara. Nunca nos hemos visto la cara ni nos la podremos ver. La única manera sería a través de una fotografía, que es un resultado de una impresión de la luz, ¿cierto? Fotografía es dibujar con luz, ¿verdad? O sea, es una impresión de la luz, o también del espejo, que también es un efecto refractor de la luz. O sea, que nos vemos por la luz, claro, pero eventualmente la mirada que tenemos frente a un espejo es una mirada que implica la capacidad óptica que nosotros tenemos en nuestro ser. O sea, que si yo tengo miopía, astigmatismo, etcétera, y no veo 20/20, entendiendo que el 20/20 sería una mirada ideal, partiendo de esa idea científica, pues podría decir que la imagen del espejo no necesariamente correspondería a la imagen que yo soy, en mi rostro. Entonces me parece muy sugerente cómo plantea Jacinto Choza que la única manera de hacer conciencia sobre mi rostro es si yo me lo perforo, si yo de alguna manera me lo intervengo, ¿cierto? Interesante esa idea. Bien, por acá tenemos otro pensamiento. Y es que hablando precisamente de imagen, de autobiografía con relación a la imagen y el espejo, desde la neurología se piensa que asumir
mi autobiografía a imagen es muy difícil. Es decir, yo creo que a todos nos pasa que la imagen interior que tenemos nuestra, no tanto de nuestro cuerpo, sino de nuestro rostro específicamente, no coincide con la imagen que nos encontramos en el espejo. De hecho, por eso históricamente el ser humano, el primer espejo del ser humano es el reflejo en el agua. Y en la historia evolutiva el ser humano se empezó a aplicar color en el rostro porque la imagen que él percibía a su alrededor estaba muy llena de color, mientras la de su rostro al reflejarla en los espejos de agua no. Entonces se desconocía. Este rostro que estoy viendo aquí no coincide con la imagen interior que hay de la naturaleza y que la mía debería corresponder a eso. Es muy interesante en eso. Yo no sé si a todos nos pasa, pero cuando uno se mira en el espejo, no, esa imagen que ves allí no coincide con la imagen interior que tiene uno de uno mismo. De hecho, por eso nos maquillamos, de hecho, por eso buscamos todas esas otras alternativas para tratar de acercar esa imagen a la que tenemos en el interior de nosotros mismos. Yo creo que nunca coincide o que nunca logramos construirla de esa manera, pero es muy interesante ese planteamiento y la ciencia lo dice. Todo lo que hacemos y todas esas modificaciones en nuestros rostros es porque no corresponde a la imagen interior que tienen nuestras neuronas de nosotros mismos, por lo menos de nuestros rostros, ¿no? Bien, solamente una cosita que dices allí que me parece muy sugerente es que se me fue, lo siento, es que me dijeron algo acá y tenía que decirlo, me pareció súper importante, pero ahora me acuerdo, qué pena, me fue la paloma, como decimos. Bien, tercera parte. Es que... Daniel. Sí, señor. Hola. Es que diciendo de algo que decías al inicio, en términos de cuando se habla de que los cuerpos están escritos. Eso a mí como que me timbró como cuando le pasa corriente a uno un cable de luz. En lo particular, con lo que voy a decir no estoy diciendo lo que es, pero te decía ahora rato que comparto mucho el espacio de la danza y obviamente el trabajo con el cuerpo. Alguna vez viví una experiencia con el Colegio del Cuerpo en Cartagena, que para mí es una de las compañías más interesantes en torno a todo ese trabajo de lo contemporáneo, y hablábamos de la escritura del cuerpo, la danza y la escritura, y terminé haciendo mi tesis de pregrado incluso relacionado con ese tema. Yo pienso que los cuerpos no están escritos, y lo hablo desde la experiencia personal. Solamente una cosita, cuando hablo del cuerpo escrito, ¿hablo del genoma humano? Lo pensé desde esa posibilidad, ¿cierto? Incluso cuando todo lo del genoma humano surgió, decían que prácticamente la diferencia genética entre él y yo era nada, ¿cierto? Sí, pero uno ve lo fenotípico y uno dice, bueno, entonces ¿qué pasa aquí, cierto? En lo particular pienso que los cuerpos se van reescribiendo, entendiéndolo mucho desde el sentido de la huella, ¿cierto? Y de la posibilidad que mi cuerpo genera frente a las posibilidades de vida que tengo alrededor. Hoy por hoy puedo estar manifestando una situación en lo particular, pero también la misma historia de vida que tengo me va a permitir ir reescribiéndome, ir manifestando desde esta huella que yo tengo, desde esta imagen que yo tengo, lo que yo quiero de mí o lo que los otros esperan también. Entonces hay una relación ahí particular. Pero es que estamos pensando en lo mismo. O sea, el cuerpo llega como escrito y luego lo voy reescribiendo, ¿cierto? Me gusta esa palabra de reescribir también, ¿cierto? Podría decirse reescribirse todo el tiempo, ¿no? Voy modificándolo, ¿no? O me lo modifican, como lo que pasaría con la incluso violencia, lo evidencia, ¿no? Y lo evidencio acá. Ajá, sí, señor. Muy bien. Última parte, cuerpo, fotografía y huella en huellas digitales. Bien, sería esto. El principio fundamental de la justicia restaurativa, ahora cambio de tercio, ¿no? O sea, hago un punto de giro así abrupto, vamos a meter con otra cosa. El principio fundamental de la justicia restaurativa es que el adolescente pueda ejercer sus derechos y lograr su inclusión social como ciudadano activo. En este sentido debe orientarse sus actuaciones. Hablo en este momento de la justicia, porque el proyecto en el cual se enmarca Huellas Digitales es con muchachos que están privados de la libertad, ¿sí? En el municipio de Montenegro, Quindío, está el CAE. ¿Alguien sabe qué es el CAE? Centro de Atención Especializado, ¿tú lo sabes? Sí, que los CAE, que son las cárceles de menores, ¿cierto? De menor infractor, queda una en cada departamento. Hay algunos departamentos que tienen dos porque hay una alta población que va a habitarla, ¿cierto? En Colombia se llaman Centro de Atención Especializado, CAE. Nosotros trabajamos, digo nosotros, un equipo de artistas,
en el CAE La Primavera, que queda en el municipio de Montenegro, Quindío. Y allí desarrollamos todo un proyecto a propósito de mi doctorado, porque la creación que yo hago para el doctorado es esa. Mi doctorado es en diseño y creación, y yo hago esto con estos jóvenes y con un grupo de artistas, lo que voy a presentar ahora. ¿De dónde parte todo esto? De este tipo de fundamentaciones que hace la justicia restaurativa. Como ustedes saben, en Colombia hay dos tipos de justicia, una retributiva y una restaurativa. La justicia retributiva es la que opera para todos nosotros como adultos, ¿cierto? Y por un delito que cometamos es posible que seamos sancionados con la privación de la libertad. En el caso de los menores de edad, entre 14 y 18 años, existe la justicia restaurativa, cuyo principio, ¿cierto?, es que el adolescente pueda ejercer sus derechos y lograr su inclusión social. Ese término de inclusión social hay un ruido en esa inclusión social. El concepto de inclusión social que ahora se ve mucho en la parte educativa, ¿sí?, la inclusión educativa, la inclusión social, toda esta cuestión me parece que está enfocado de una forma bastante ligada al poder. ¿Yo a quién incluyo? A quien está por debajo de mí, ¿cierto? Entonces, en sí mismo el concepto de inclusión va a representar bastante afectación conceptualmente, semánticamente en lo que implica la inclusión. Pero bien, y hay otro ruido aquí bien interesante y es el ciudadano activo, ¿cierto? O sea, ¿cómo podría ser uno activo siendo privado de la libertad? El sistema de responsabilidad penal adolescente en el sistema no es una pena. La sanción no es una pena que cumple el adolescente por incurrir en un hecho punible. Su ejecución debe contribuir a la formación de un ciudadano responsable. Estoy citando, de un ciudadano responsable. Ante esta realidad, ¿cierto?, existiría, según lo que yo propongo, una paradoja. Entendía la paradoja como una contradicción, ¿verdad?, que llevaría a una reflexión y que sería planteada a través de estas dos preguntas. ¿Cómo lograr la formación de un ciudadano activo a través de la privación de la libertad? Yo tomo el concepto ciudadano de lo que plantea Hannah Arendt en su texto, La condición humana, ¿verdad? Y el ser ciudadano viene de la construcción de la polis griega, ¿cierto? O sea, la participación del otro. Entonces, bajo esa mirada de Hannah Arendt, ¿cierto?, ¿cómo podría entenderse que pueda ser un ciudadano activo con la privación de la libertad? Pero otra pregunta surgiría allí y es ¿cómo lograr la inclusión social a partir del aislamiento? O sea, hay dos conceptos en contradicción, ¿verdad? Inclusión y aislado. Dentro del proceso de justicia restaurativa, la última sanción que se da es la privación de la libertad. Es decir, antes hay otro tipo de sanciones. Sin embargo, la privación de la libertad está como sanción y es a ella a quien yo atiendo para mi reflexión. Bien, ante la privación de la libertad que implica el encierro, existiría, según lo que yo propongo, una desaparición del cuerpo. Un espacio de confinamiento por un tiempo determinado. Esta desaparición del cuerpo está sustentada en que tradicionalmente la sanción frente a los hechos punibles antes era en relación con un hecho doloroso frente al cuerpo. Entonces, si alguien ha leído el texto Vigilar y Castigar de Michel Foucault, ¿cierto?, hace unas narraciones bien interesantes de cómo en la Edad Media funcionaba, ¿verdad?, la sanción por un robo o por cualquier delito, ¿sí? Entonces, allí es el cuerpo el que paga la deuda. Es la mutilación, la amputación, hasta la muerte lo que va a llevar. Pero eso no era nuevo, porque yo lo había planteado a los griegos, lo habían planteado ya en un texto precioso que se llama Las leyes de Platón, en donde se plantea también toda esta conceptualización frente a la pena por robo. Inclusive se habla allí de si yo le cometo una falta, si un esclavo trata de robarme a mí, yo puedo golpearlo hasta la muerte sin que haya ningún perjurio para mí.
¿cierto? Un poco una idea bastante severa frente a eso. La cárcel viene después, la cárcel era un confinamiento mientras que se mataba a la persona o se le hacía le quitaban una mano, etcétera, etcétera. Pero luego pasó a ser la cárcel el lugar de la privación para todo. Y entonces uno encuentra la cárcel para todo, es la solución, digamos. Y el pensamiento actual es hacer megacárceles, ¿cierto? O sea, es una cuestión bastante grande. Hay un documental, se lo recomiendo como profesores, que se llama Conociendo a Superman o algo con Superman. Ahora me acuerdo bien el nombre del documental. Y sustentan los norteamericanos lo que se gasta en Norteamérica por una persona que esté privada de la libertad en la cárcel. En Colombia, por cada joven que está privado de su libertad, el gobierno, el Estado debe dar 1 millón de pesos mensuales. 1 millón de pesos mensuales, 12 millones al año. Y entonces la pregunta sería, ¿realmente toda esa inversión que se hace, ¿sí, va a provocar un ciudadano activo, una inclusión como según lo propone la ley? Es una pregunta, ¿no? Estoy haciendo preguntas, no estoy respondiendo en este momento nada. Bien, desaparición del cuerpo, la propuesta es una aparición del cuerpo. Frente al dispositivo, que es lo que habla Michel Foucault, Agamben, Deleuze, cierto que está considerado como esa red de saber-poder en la cual está incluido, por supuesto, la prisión, la educación. La educación, nosotros como educadores estamos metidos dentro de los dispositivos, ¿cierto? Somos provocadores de dispositivo, porque de alguna manera nuestro rol es vigilar, controlar, evaluar, ¿cierto? De eso es que habla Michel Foucault y Agamben, ¿cierto? Frente a la idea del dispositivo, nuestro planteamiento fue un contradispositivo. Frente a ese concepto de lo sagrado en la ley, lo sagrado es interesante en la medida en que un juez, ¿verdad?, es capaz de determinar si un ser humano va a un encierro o no, es capaz de decidir por la libertad de una persona. Es un hecho sagrado, ¿no? Un poco la idea griega también de Zeus, ¿no? Cuando Prometeo se roba el fuego, ¿cierto? Que lo condena en la montaña del Cáucaso. Como no puede morir, Prometeo declara, ¿cierto?, que le abran el vientre y todos los días los buitres se lo coman, ¿cierto? O sea, es un castigo. Y Augusto Boal va a hablar sobre eso y va a decir que el teatro griego es el sistema trágico coercitivo, o sea, en donde el espectador, el público, miraba eso, ¿verdad?, y le cogía terror y temor a los dioses. O sea, no puedo hacer algo contra los dioses. Mire si de eso le pasa a Prometeo, que es un dios, ¿qué me podría pasar a mí? Eso se va a mantener un tiempo también en toda la escena teatral, y si yo lo comparo con lo que sucede con la ley, con la justicia, ya no opera que se hace una presentación y el otro la mira para que le dé miedo, sino que ya es contra el mismo cuerpo, ¿cierto? O afectando el mismo cuerpo. Bien, contra eso de lo sagrado aparecerá la profanación como alternativa, tomada desde lo que propone Agamben, ¿cierto? El acto de la profanación. Frente al encierro, nosotros presentamos una fuga virtual. Vamos a ver cómo fue ese trabajo, el proceso de la aparición, ¿cierto?, que fue un proceso de creación que hicimos allí en el CAE, que lo llamamos el profanador del dispositivo prisión, que lo hicimos durante 1 año. Durante 1 año estuvimos trabajando con los jóvenes metidos allá en la cárcel, ¿cierto? Yo no lo llamo CAE, yo lo llamo cárcel, porque es una cárcel. Y estuvimos haciendo todo el proceso de creación con los muchachos allá dentro de la prisión, ¿cierto? Y luego hicimos esta performance, ¿verdad?, que es Huellas Digitales, con el que llegamos a la digitalización y virtualización del cuerpo. Voy a recorrer rápidamente. Esta es la idea del panóptico, ¿cierto?, que fue la idea de Jeremy Bentham, y esta es nuestra idea de huellas digitales, el performance. O sea, proponemos otra espacialidad, una espacialidad distinta. Ya esto es del proceso creativo que hicimos, y por supuesto, conectándolo con todo lo que he hablado hoy, nuestro punto de partida fueron las huellas de los cuerpos de ellos, ¿cierto? La manera como ellos decoraban su cuerpo, como ellos han construido, ¿cierto?, la imagen de su cuerpo. Es decir,
Si para nosotros el tatuaje tiene una historia, pues para ellos también. Solamente que esa incisión que tienen ellos en sus cuerpos, por ejemplo, son motivadas por balazos, cuchilladas, etcétera. Todo, con los que trabajamos, todo el grupo, todos están por asesinato, con vidas bastante difíciles de las que no me interesa hablar. Me interesa hablar del proceso creativo, ¿cierto? Entonces hicimos todo un trabajo con ellos. Por ejemplo, esta marca es interesantísima, de uno de los jóvenes, porque él vivía en el Cauca y la guerrilla los marca. La guerrilla los marca porque, como ganado, dice él, porque él era marihuanero. Entonces los tiene como marcados, tienen que trabajar en algunas cuestiones ilícitas y bueno, los marcan por eso. Entonces, digamos que esa seña es interesante. Esta otra, por ejemplo, es de, ¿quién la reconoce? ¿El escudo de quién? El Quindío, ¿cierto? Bueno, este chico de las barras bravas del Quindío. Pero no voy a hablar de ellos, solamente de sus marcas. Muy bien, otras marcas, ¿cierto? En sus pieles. Ahí un primer plano a esta marca, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue esto, compañeros. Hicimos todo un trabajo con ellos desde el cuerpo, desde el contacto del cuerpo, desde esa fisicalidad que hay allí, ¿cierto? Con los jóvenes, tratando de buscar otra forma de contactar con el cuerpo, porque es que fíjense que, ese trabajo inicial fue muy difícil, lo hicimos con un coreógrafo, compañero mío, Fernando Valle, y fue muy complicado, porque generalmente proponerle a los muchachos que han estado en combates, en pandillas, en tal, que hagan este tipo de contactos, ¿cierto? Es muy difícil, o sea, no se tocan para agredirse. Yo recuerdo mucho que un muchacho cada vez que llegaba al salón, los primeros días, lo primero que hacía era ponerse así, contra la pared. Y entonces yo le pregunto un día, le digo, hermano, ¿usted por qué siempre que llega? Y dice, no, es que hay que andar en la juega. Y dice, pero en la juega, si está aquí metido en la prisión, digo, por eso. O sea, en cualquier momento también, ¿cierto? Hay puñaladas por dentro y por fuera, ¿cierto? O sea, eso no hay, es una cosa realmente violenta, ¿cierto? Bien, entonces llegar a este contacto fue muy interesante para ellos, porque al final resultaron, claro, el concepto del gay, maricón, marica, ¿cierto? Aparecía al comienzo, ¿no? O sea, no, ¿y cómo lo va a tocar a ese? No, ¿cómo así que lo va a rozar? ¿Cómo así que lo va a acariciar? Fíjense que el concepto de la caricia era algo importantísimo porque esto, ¿cierto? Es una caricia. Esto, por ejemplo, para ellos fue tan difícil este gesto de colaboración con el otro, de apoyo con el otro. Hicimos combate escénico con ellos y el combate escénico, el principio del combate escénico es la protección del otro. Es decir, si yo me voy encima de Luis, ¿verdad? Y le pongo los pies como en una tijera aquí para botar al otro al piso, el concepto allí fundamental es que yo le protejo la nuca al otro. O sea, lo hago como una acción fuerte y protejo al otro. O sea, el concepto de protección era muy importante para nosotros. Luego, a partir de toda la historia, empezamos a jugar con objetos de ellos, ¿cierto? Los escapularios, y empezaron a salir los vestuarios que ellos mismos iban construyendo a partir de todo su imaginario, de toda esa imagen que ellos querían construir, y en donde también vinculan, por ejemplo, fotografías de su hermano, por ejemplo, en este caso, de su madre. O sea, cómo estas fotografías empezaron a tomar mucha fuerza. Ellos, con los que trabajamos, llevaban 4 años allí privados de su libertad, y es algo interesante lo que voy a decir. Durante esos 4 años, pues obviamente no pueden salir, es obvio. Entonces, no aparecen en las fotografías de la familia, en el álbum de la familia desaparecen por 4 años, porque ya no vuelven a estar en los eventos de las fiestas y las cosas. O sea, es una desaparición, digamos, como de muchas formas, ¿no? Y luego lo que hicimos fue el contacto que ellos tenían con el campo digital, para luego virtualizarlos. Entonces, aquí se alcanza a ver que trabajamos con cámaras, ¿cierto? Ellos empiezan a trabajar ya para la cámara. Ya no es el trabajo, porque nuestra propuesta no era hacer una danza o una coreografía para sacarlos de la cárcel a presentarse y devolverlos, sino nosotros proponíamos era más bien cómo podríamos jugar si ellos no pueden salir desde la cárcel, pero que se puedan ver afuera, aparecer afuera. Entonces utilizamos los mecanismos digitales y virtuales. Ya voy a explicar rápidamente cómo era el performance. El público entraba a un primer nivel,
¿cierto? Donde había una persona que controlaba toda la entrada, el público no podía entrar nada metálico, había unos lockers en donde debían dejar todo, eran registrados, tenían que poner las huellas digitales, era como una entrada a una cárcel. Esto generó en muchas ocasiones que el público no entrara, o sea, el público decidía, o los participantes decidían no meterse en ese universo, porque además que pues es entrar a un espacio que era un espacio bastante restringido, bueno, tenía una cantidad de condiciones, se veía un aspecto feo y todo eso, y era dejar su celular entre un locker. La gente decía, pero venga, ¿y quién me responde por el celular? ¿Y qué pasa acá? ¿Y qué? Pero era un juego que nosotros planteamos entre la realidad y la ficción, ¿cierto? De este primer nivel que era el nivel de inmersión. El público luego seguía a un segundo nivel que era un túnel que habíamos construido. Esto es una puerta digital, una puerta que se activaba por sensores. Cuando el público pasaba se activaban imágenes, ¿cierto? O sea, digamos que era un túnel bastante interesante y era nuestro paso de la realidad cotidiana al contacto virtual con los jóvenes. Y finalmente construimos esto. Este es un espacio que tiene una dimensión tan grande como este salón más o menos, ¿cierto? Y estos son film holográficos. O sea que nosotros hicimos hologramas de ellos en directo. Es decir, el film holográfico el público no lo ve porque está todo oscuro y la idea era que ellos pudieran aparecer en escena, ¿cierto? A través de estos film holográficos, ¿sí? Voy a mostrarles ahora un pequeño video en donde voy a mostrar la grabación que se hace de cómo funcionaban las cámaras, no de la holografía, porque son programas que se manejan y que permiten solamente, van a darse cuenta que son 5 cámaras las que hay. Utilizamos cámaras de vigilancia, porque nuestra idea era, cómo si la cámara de vigilancia está permanentemente en la prisión, cómo utilizarla para otros recursos, ¿cierto? Entonces utilizamos cámaras de vigilancia y se van a dar cuenta que son cámaras que están en directo, porque están en el pietaje ahí de las cámaras de vigilancia. ¿Listo? Es una imagen solamente, es una imagen frontal. Quiero que supongan que aquí, ¿cierto? En lugar de estar eso, hay un film holográfico allá, otro allá, o sea que ellos van a estar dentro del público, ¿listo? Quiero que partan como de esa imagen mental. Ellos estarían ahí en directo, ¿no? Están desde la cárcel.